tipo de muerte te gustaría tener? Uno escucha a muchas personas, ay no, yo quiero morir, quedarme dormido, que ya no me despierte más. Dicen que la muerte más bonita es esa, a lo mejor, no sé. Otros dicen, no, yo quiero morirme de un paro cardíaco, de un infarto fulminante. No sé, realmente quien toma la decisión de cómo va a ser esa muerte es Dios Jehová de los ejércitos, no yo. Todos queremos lo más fácil, lo menos doloroso. Pero nos vamos a dar cuenta que el problema de la muerte no es el hecho de cómo morir, sino cómo dejas las cosas, cómo queda la vida. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar el problema que significa que tú te mueras y no sepan qué tipo de sepelio quieres tener? Eso es un camello. Mira, yo he escuchado familias enteras discutir y llegar a la enemistad. No, yo lo quiero cremar. Ay, pero ¿cómo lo va a cremar? Va a llegar incompleto al cielo. No, yo lo quiero que se entierre. Igual se lo van a comer los gusanos. Yo quiero que lo entierren en una bóveda. Y se generan enemistades y peleas. Entonces vienen donde el pastor y el pastor les dice, oren porque yo ese chicharrón no lo quiero. Usted lo debe dejar organizado en vida. Usted quiere ser cremado, quiere ser enterrado, en tierra 3 metros, en tierra, en bóvedas, y de aquí a eso existe, en todo, pero dejarlo. Si está pensando en la muerte, no es qué tipo de muerte, sino qué sepelio vas a tener. Pero aparte de eso, yo quiero preguntarle, si usted ha meditado en la muerte, usted se ha puesto a pensar ¿cuál es el epitafio que hablará por ti? ¿Qué frase definiría o definirá la personalidad de ese epitafio? Ahora bien, ¿quién escribiría ese epitafio? Porque quien lo haga tiene que ser alguien que te conozca muy, pero muy bien. ¿Cuál es el epitafio que vas a tener? Si tú estás pensando en la muerte, ¿cómo están tus proyectos? ¿Cómo crees que van a quedar tus proyectos el día que mueras? ¿En manos de quién van a quedar tus proyectos? ¿En manos de tus hijos, de tu esposa, de tu familia? Pero más importante que eso, ¿realmente les has enseñado a tus hijos, a tus herederos, lo suficiente de la vida y de sus valores como para que se unan más en lugar de pelearse por esos 2 pesos que posiblemente tú les dejes? Mira, de 100 familias que conozco que se les muere el papá o la mamá, la gran mayoría terminan enemistados por 3 pesos. Por una casa de 50 millones y son 10 hermanos. Y se agarran y se pelean por el derecho que tienen y se forman enemistades. En vida era la familia más unida, pero cuando mueren se olvidan de esa unidad y se agarran por esos 2 pesos. Pero lo más importante, ¿has empezado a trascender? ¿Estás pensando en la muerte? Me acaban de decir que sí. Si usted está pensando en la muerte, la pregunta seguida es, ¿qué legado voy a dejar? Pero sobre todo, he trascendido, he enseñado ya lo que sé para las generaciones futuras. El apóstol Pablo nos deja una tremenda lección en cuanto al legado. Y voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 16. Hoy damos gracias a Dios porque después de casi 5 años hemos terminado de estudiar la carta a los Romanos. Por eso hoy vamos a tener una cena de acción de gracias al final, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido dilucidar, entender, discernir la palabra de Dios en este texto tan hermoso como es la carta a los Romanos. Carta a los Romanos capítulo 16. ¿Ya lo tenemos todos? Ahora voy a pedirle que vaya conmigo ahí sentadito al verso 21, capítulo 16, verso 21 hasta el final. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes.
Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Mi amado, en los últimos 2 capítulos de esta preciosa carta hemos estado reflexionando sobre algo bien interesante y que era muy notorio para el apóstol Pablo. Es la realidad de la iglesia ideal. Vamos a recordar un poco. En el capítulo 15 habíamos hablado de las 4 partes de una iglesia viva. Primero, hablamos de una iglesia viva, es una iglesia que es agradable, que agrada, una iglesia que es vital. Luego dijimos que una iglesia viva recibe a los demás, recibe retos, recibe encargos y recibe compromisos. Una iglesia viva evangeliza. Una iglesia que está viva, una iglesia dinámica, comparte las buenas nuevas del evangelio. Y dijimos también al final del capítulo 15 que una iglesia viva tiene armonía con Dios, está afinada en las notas musicales del evangelio del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 16 tocamos el tema de la realidad de la iglesia ideal. Hablamos sobre la unidad de la iglesia. Yo quiero preguntarle, la unidad de la iglesia se determina por el conocimiento que tenemos de la misma. Si no hay conocimiento de la iglesia, no podemos estar en unidad. Hablamos, si de pronto conocíamos a alguien que esté al lado de nosotros. Usted conoce a una persona que se llama Diego Emanuel Hernández. Conoce a ese individuo. ¿Alguien lo conoce? Levanta la mano aunque sea el papá. Usted conoce a otra persona que se llama Marina Ovalle. Usted conoce a otra persona que se llama Alfonso. ¿Alfonso qué? Gómez. ¿Usted conoce a Alfonso Gómez? Usted conoce a una persona que se llama Diego Molano. ¿Lo conoce? Hay 2. ¿Cuál de los 2 conoce? Cuando hablamos de unidad de la iglesia es porque nos conocemos los unos a los otros, es porque nos apoyamos los unos a los otros. Hablamos de unas características de una iglesia viva, de una iglesia dinámica. La semana pasada estuvimos hablando sobre las diferencias de un cristiano espiritual y un cristiano emocional. Hoy voy a hablarle del legado del apóstol Pablo a la iglesia de hoy. Mira, parece un poquito extraño que habiendo mandado sus propios saludos a 26 personas inicialmente en el capítulo 16, a cada uno individualmente a Roma, ahora en esta última parte el apóstol Pablo se detiene para reconocer y empoderar a todos sus más cercanos colaboradores de ministerio. Él está mandando mensajes que marcan la historia y que están en la historia de 8 personas a las que él está mencionando por algo. No solamente porque están con él en Corinto, sino porque han luchado con él. Él comienza con un nombre que es muy conocido por la iglesia evangélica. Se
seguido por 3 nombres que aparentemente son desconocidos. Pero mira, si alguien merecía ser llamado compañero de trabajo de Pablo, esa persona era Timoteo. Durante los últimos 8 años, Timoteo había sido el constante compañero de viaje de Pablo. Y él había llevado varias misiones especiales a pedido del apóstol Pablo. Evidentemente, el apóstol sentía un cariño, una inclinación especial por su joven asistente y amigo. Él lo llevó a los pies de Cristo. Lo consideraba como ese hijo en la fe que nunca tuvo. Una de las cosas, mira, de las cosas que más me llamó la atención de este capítulo es la manera como el apóstol Pablo nos retrata a sus más cercanos colaboradores con una sola frase. Ya sea como mi colaborador, un hombre que practica la hospitalidad, un hermano en la fe, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte algo. ¿No sería interesante que tus generaciones conozcan a todos los que te han acompañado en tus luchas? ¿Y cómo te gustaría que tus generaciones contaran con ellos por esas características que tú das de ellos? Qué bueno que cuando tú hables con tu hijo y le digas, yo tengo un buen amigo en Barranquilla, él es hospedador. Y que cuando ese hijo vaya a Barranquilla, busque a ese hospedador y él le diga, tú eres hijo de fulanito de tal, sigue mi hermano. Qué bueno es que tus generaciones conozcan esas personas que han estado al lado tuyo, que han luchado contigo, que han sacado adelante proyectos o que han estado en tus frustraciones, que te han acompañado como buenos amigos. Mira, algún día, y yo no puedo decir si dentro de 5, 10 o 20 o mañana, porque solo Dios puede determinarlo, pero algún día alguien resumirá tu personalidad en una sola frase. ¿Te has puesto a pensar cuando meditas en la muerte, qué dirá esa frase? Yo crearía, y casi si de pronto metiéndome en un problema hermenéutico, yo pensaría que el autor sagrado colocó esos últimos 8 nombres, los colocó al final de la carta a los romanos intencionalmente. No era simplemente de un saludo, era intencional. ¿Sabes por qué? Porque estos últimos 8 hombres compartieron con él, ejercieron tareas encomendadas por él, sufrieron a causa del evangelio persecuciones, menosprecio, flagelación, humillación, etcétera, etcétera. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que en esos hombres que menciona Pablo al final estaba el legado para la iglesia. Mis amados, el apóstol Pablo trascendió en esos hombres para continuar la tarea evangelizadora y de proclamar el evangelio de vida y de salvación del Señor Jesucristo. Hermanos, la última parte de esta carta es una doxología. Una doxología es un cántico de amor a Dios. En esta última parte, el autor está entregando el legado. Está diciéndole, hermanos, los que están conmigo en Corinto saben cuál es mi intención de la carta para ustedes. Y él la clasificó en 4 partes que ya las había tocado a lo largo de los 16 capítulos. Él se enfoca en 4 partes fundamentales. Mira el legado del apóstol Pablo para la iglesia. Mira el legado del apóstol Pablo para ti. Y si tú quieres empezar a hacer un legado, lee la carta a los romanos nuevamente para que tú puedas darte cuenta cómo vas a trascender con las personas que están contigo, que dependen de ti, económica, emocional o espiritualmente. Tú no puedes morirte sin trascender. Tú no puedes morirte sin dejar un legado. Tú no puedes pasar por esta tierra sin pena ni gloria. Hermano,
El legado para tus hijos, para tus generaciones, es la huella que ellos van a pisar. Voy a hablarle de la primera parte del legado del apóstol Pablo. Pablo escribe sobre el poder de Dios. Mira, en el capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, y vuelve y lo dice al final de la carta: si el evangelio es poder de Dios para salvar, también es poder de Dios para fortalecer, para establecer, para redimir y perdonar. Mira, ese término poder de Dios es algo así como un término muy técnico para nutrir a los recién llegados al evangelio y fortalecer las iglesias jóvenes. La tarea del evangelio que predica el apóstol Pablo es afianzar la iglesia, es fortalecer la iglesia y es establecer a los cristianos en esas iglesias, ya sea en su fe contra el error, en su santidad contra la tentación o en su valentía contra la persecución. De modo entonces que lo que se pueda ver en estas palabras iniciales del final de la carta es la capacidad que Dios tiene para establecer, fortalecer la iglesia pluricultural, que era el anhelo del apóstol Pablo, que es el anhelo de Dios. No una iglesia dividida por estratos o por capacidades, no una iglesia dividida por montoneras, sino una iglesia pluricultural donde todos hablamos el mismo idioma y que pueda afianzarse a cada uno de sus miembros en la verdad, en la santidad y en la unidad de la iglesia. Hermanos, por medio del evangelio del Señor Jesucristo, cuando ese evangelio es predicado correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar, por cualquier persona, Dios te respalda. Tú no tienes que ser teólogo, no tienes que ser llamado pastor para que prediques a Cristo con poder, con valentía, con denuedo, porque Dios te respalda, porque Él está totalmente dispuesto a tomar una mente caída, una mente corrompida, vacilante, errática e insegura, así como a un alma condenada, y poder proceder a confirmar para siempre que esa verdad hará libre a ese hombre o a esa mujer en el poder del Espíritu Santo. Mi amado, Dios es poder. Dios es poder. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios ha derramado en ti poder. Ha derramado poder. El poder no es de los políticos. El poder no es de los que quieren abusar de él. El poder es tuyo, que Dios te lo ha dado, y te lo ha dado con un propósito de llevar el evangelio de salvación a todo pueblo y nación, a toda criatura. Él te ha empoderado. El evangelio que predica el apóstol Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Voy a darle el segundo legado del apóstol Pablo. Él está escribiendo, el apóstol Pablo en esta carta a los romanos está hablando sobre el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio de Pablo era esencialmente una proclamación, una predicación constante del Señor Jesucristo. Hermano, yo quiero decirle algo. Lo que el apóstol está diciendo es que el poder de Dios para fortalecer a la iglesia es parte de su evangelio, de su proclamación. El único evangelio de Dios que confirma y establece a los hombres, ese evangelio que proclama a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese es el tema más importante. Hermano, cuando usted vaya a una iglesia, cuando usted vaya a un lugar y no se contente con que solamente escuche que la iglesia es trinitaria, la mayoría lo son. Cuando usted vaya a una iglesia y si en esa iglesia el centro de la predicación, el
invitado más importante de la predicación no es el Señor Jesucristo, es anatema. Si usted en una predicación ve que se está exaltando el predicador y no a Cristo Jesús, es anatema. Corra, mi hermano, porque te van a desviar del evangelio de Dios. Mira, el tema más importante de esta carta y el tema más importante de toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Génesis 22:21, el Señor Jesucristo es el centro. No existe otro. Por eso la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, acompáñeme, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 5, Él nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador, y a nosotros como sus siervos, por amor a Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, Señor nuestro. Mi amado, sigo desafiándole. Cuando usted le den un mensaje que el centro de la predicación no sea Cristo, bótelo, quémelo, échelo a la basura, porque el centro de la predicación tiene que ser el Señor Jesucristo. Si tú estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un problema y esa persona te recomienda un libro y ese libro no es la Biblia, no lo aceptes, no lo recibas, porque aquí está el consuelo, no en los hombres. Amén. Levántale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Tercera parte del legado de Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo sobre la evangelización de las naciones. Hermano, el legado del apóstol Pablo es una tarea, escúchame bien, ineludible. ¿Qué fue lo que dije? Así no lo dije. Ineludible. Eso, es una tarea ineludible. Es una tarea que ni tú, ni yo, ni ninguno que ha sido salvo por la gracia de Dios puede sacarle el cuerpo. Usted le puede sacar el cuerpo al pastor para no venir a servir o para no salir a evangelizar. Usted puede sacarle el cuerpo al que sea, pero usted no le puede sacar el cuerpo al Dios que lo salvó con toda gracia y misericordia. Es ineludible. Y no es simplemente que el misterio haya estado oculto durante mucho tiempo, sino que ahora ya ha sido revelado fundamentalmente mediante la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Esta tercera parte del Evangelio a las naciones se fundamenta en el hecho de que estas buenas noticias tienen que darse a conocer. Pero lo bueno es que ya se están dando a conocer. Faltas tú. Falta que tú lo proclames. Falta que tú lo declares. Falta que tú vayas y lleves el evangelio de salvación a todo pueblo y nación. Dios ha revelado la salvación. Dios ha revelado el misterio de la gracia por medio de los escritos proféticos según su propio mandato. ¿Para qué? Para que todas las naciones obedezcan a la fe. La carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Escucha, iglesia,
Escucha, iglesia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, Dios, por medio del Señor Jesucristo, dejó un mandato. Y ese mandato, usted y yo lo sabemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 18. Vaya conmigo, Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el mandato ineludible, pero no solamente dejó un mandato, sino que Él nos dejó un legado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El legado, mantente evangelizando. Y Él le dice, pero, escúchame bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Ese es el legado de Jesús en el Evangelio del apóstol Pablo. Mi amado, hace mucho tiempo, estamos hablando, creo que en el siglo XVIII, un hombre buscó 3 personas más, 3 pastores enamorados de la evangelización, enamorados de proclamar el evangelio, y crearon lo que hoy se conoce como la misión Alianza Cristiana y Misionera. Y poco tiempo después se creó la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Este hombre dejó un legado a perpetuidad, 200 años proclamando el evangelio. Por eso me duele, me desgarra el alma cuando veo predicadores que se colocan el sello de la alianza y proclaman cosas que nada tiene que ver con el legado del doctor Alberto Benjamín Simpson, porque el doctor Alberto Benjamín Simpson partía del principio del evangelio de Pablo para salvación, y es el evangelio cuádruple que usted tiene ahí al frente. Cristo, cuando vemos la cruz, entendemos del evangelio cuádruple que Él es el que salva. Cuando tenemos el jarro que está a la izquierda mía, derecha mía, bueno, que está ahí, hay 2 elementos importantes. Uno es el lavacro, y ese lavacro quiere decir que Jesucristo santifica, y al frente de la cruz, al lado de la cruz, hay un jarro que dice que Cristo sana, y en la parte inferior de la cruz está la corona que dice que es rey que vuelve por segunda vez. Ese es el legado del doctor Simpson, del evangelio del apóstol Pablo. Hermano, yo quiero preguntarle, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado para tus generaciones? ¿Cuál es el legado que tú tienes para darle a ellos? Voy a darle el 4º elemento del legado de Pablo. Él escribe sobre la sabiduría, la exaltación y la alabanza de Dios. El apóstol Pablo concluye la carta diciendo: el único y sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Hermano, la sabiduría de Dios se dejó ver en Cristo mismo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero sobre todo, aunque usted no lo crea, en la muerte de Cristo en la cruz es sabiduría para Dios, aunque locura para los seres humanos. Hermano, se ve también en su decisión de salvar al mundo, no por medio de sabiduría humana, sino por medio de la locura del Evangelio. Mi amado, el apóstol Pablo ya ha expresado muchas alabanzas a la sabiduría de Dios. Mira lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, no cabe duda de que el pueblo redimido de Dios, ese pueblo eres tú, ese pueblo soy yo, ese pueblo redimido de Dios, dedicará la eternidad. Escúchame, dedicará la eternidad a atribuirle la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que tú y yo lo adoraremos por el poder y por la sabiduría desplegados por Dios en la salvación. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿quieres hacerlo? Creo que no me escuchó. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quieres hacerlo? En el cielo, los hinchas de Millonarios y de Nacional nos vamos a dar la mano. Así como yo te amo a ti y tú me amas a mí. No importa que Nacional vaya a quedar campeón este año otra vez. Pero tú quieres ir conmigo al cielo para adorar a Dios. ¿Quieres ir conmigo al cielo para cantarle cánticos de gloria? ¿Usted lo cree conmigo? ¿Quiere ir al cielo conmigo? ¿Usted quiere ir al cielo a cantarle glorias y alabanzas a Dios? No escuché. Hermano, si usted va a ir al cielo, debes empezar aquí. No es cuando estés en el lecho de muerte. No es cuando ya estés más viejito. No es cuando ya te hayas muerto. Es aquí. ¿En dónde? Aquí. Es aquí. ¿En dónde? Aquí. Es aquí. Diga conmigo, aquí. No. Es aquí. Y ahora. Mañana. Es tarde. Es el aquí. Es el ahora. Porque tú no sabes si cuando salgas por esa puerta un infarto fulminante te va a dejar con los pies para adelante, o una bala perdida, o un borracho en un carro. El futuro es ahora. El día de proclamar es ahora. No es mañana, es hoy. El apóstol Pablo pensó en todo. Y en esta última parte de la carta, él nos deja una tremenda reflexión. Escúchame. Si se resolviera tu personalidad en una frase, ¿qué diría esa frase? ¿Estás pensando en la muerte? ¿Cuál sería la frase? ¿Qué diría tu epitafio? ¿Qué diría de ti? Tu legado. ¿Has pensado en tu legado? ¿Has pensado en el encargo que le dejarás a esos que te oyen, a esos que te siguen, a esos que te aman? Hermano, si un día pasaran sus nietos por este lugar, por la acera de al frente, ¿qué pensarían de ti? Si un día pasaran tus nietos por el frente de este lugar y vieran la iglesia familiar de Restauración, la Alianza, ¿qué dirían de ti? ¿Qué pensarían tus nietos de ti? ¿Que viniste a calentar una silla? ¿O viniste a proclamar a Cristo? ¿O viniste a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y levantarte con todo el poder de Dios para proclamar que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de su nombre? ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tus hijos? Cierre sus ojos.
Y yo quiero invitarle para que ahí en este momento, si usted venía meditando en la muerte, cambie de idea y empiece a meditar en el epitafio. Empiece a meditar en el legado. Empiece a meditar en quién vas a trascender. Yo sé que usted no va a pasar sin pena ni gloria. Yo sé que usted va a trascender la historia, así como los seguidores de Pablo han trascendido. Yo sé que alguien hablará de ti en la historia, para bien o para mal. Que no sea para mal, sino que sea para bien. Mi amado, el Dios y Padre, Señor nuestro, hoy ha hablado a tu vida, estoy seguro de ello. Yo estoy seguro que Él ha hablado a tu vida y te está invitando no a que pienses en la muerte, sino en que puedas trascender en el legado que tú le vas a dejar a los tuyos. Piensa en ese epitafio que va a hablar de ti. ¿Y quién lo escribirá? ¿Quién escribirá ese epitafio, mi hermano? Y permite que Dios hoy hable a tu vida. Permite que hoy nuestro buen Dios, el Dios de poder, te lleve a toda verdad de cara a la eternidad, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios y Padre, y por tu amor. Gracias porque en ti, oh Dios, podemos encontrar salvación y vida eterna. Porque tú perdonas nuestro pecado. Porque a través de tu palabra tú has hablado a nuestras vidas. Porque a través del texto que hemos estudiado nos hemos gozado, hemos aprendido y hemos sentido tu voz en este lugar.